Muy bien. Proverbios capítulo 20, versículo... No. Me está mandando un texto, un ex compañero y amigo de donde yo trabajaba antes, que está pasando por un muy mal momento. Se llama Mike Jones. Y por favor, quien lo tiene en el ministerio de oración, por favor les encargo orar por él, que está pasando una situación bien fea. Que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo proteja, lo guarde. Es muy buen amigo. Él se encargaba de las ventas internacionales de ahí de la compañía donde yo trabajaba. Yo hacía el shipping. Él me enseñó mucho a mí. Y ahora está pasando por una situación bastante difícil en su vida. Entonces estamos orando por mi amigo Mike Jones. Y también no quiero que se me pase, siempre es un privilegio saludar a todos los papás, bueno, a todos, pero ahorita que estamos celebrando el Día de los Papás, a todos los papás es un privilegio saludarlos. Pero hay alguien especial que yo quiero reconocer hoy en día y es Emanuel. ¿Dónde está Emanuel? Acá está Emanuel. Ponte de pie, mijo, porque nosotros estuvimos orando por él y ahora está aquí con nosotros. Así que le damos gracias al Señor. Y este es tu lugar, hijito, ¿ok? Este es el lugar donde tú perteneces, ¿ok? Bienvenido. Nos da mucho gusto que estás acá. Y tus papás son muy queridos por nosotros. Bueno, tu papá no tanto, me cae gordo. Pero tu mamá hasta con 3G la tengo en mi agenda. Magdalena se llama. Muy bien. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Como es un solo versículo, ¿qué le parece si nos ponemos de pie en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios? Si puede hacerlo, si no, quédese ahí, sentadito o sentadita. Y vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Me parece bien? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Como que no los oí así como que con mucha convicción. Vamos a leerlo otra vez. Trate de no leer en do menor. Camina en integridad el justo. Hijos son dichosos después de él. Eso es el do menor. Trate de leerlo como cuando el Señor se lo puso al proverbista que lo escribiera. Amén. Camina en su integridad el justo. Muy bien. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor, te hemos glorificado. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. Y te damos muchas gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, por todas las cosas que estás haciendo ahora mismo, pero también te damos muchas gracias por todas las cosas que estás por hacer. Y, Señor, qué hermoso canto donde nos invita a venir una vez y otra vez y otra vez y otra vez hacia ti, Señor, sabiendo que de ti nunca encontraremos rechazo. Probablemente reprensión, probablemente regaño, probablemente disciplina cuando hacemos las cosas mal, pero nunca rechazo, Señor. Y que al contrario, Señor, siempre nos abrazas con esos brazos de amor, esos brazos que consuelan, que animan, que fortalecen, que sanan, Señor. Y oramos, Señor, para que los que somos papás podamos ser reflejos de ti, Señor, haciendo exactamente lo mismo con nuestros hijos. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento. Bueno, hace un mes estuve predicando del que sin duda, eso no lo pusimos en duda para nada, hace un mes, es uno de los días más bonitos del calendario, el más tierno, uno de los días más dulces, más tiernos, más importantes del todo el calendario. Y me refería entonces, ¿a qué día? Al Día de las Madres. Como que no lo dijeron así mucho, lo dijeron más los hombres que las mujeres.
¿Qué les pasa? A ver, voy a hacer de cuenta, le voy a dar una chance. O sea, si puedes borrar eso, hijo, cuando lo estés editando. Sí. Que la gente que nos escucha en Japón y todo eso, amén, gracias. ¿De qué te ríes tú, César? ¿Quién tiene la culpa ahora? Eso. Dice que le pegó mucho el mensaje de la vez pasada, porque antes le hacía así, ahora le hace así. Ese es el César. Muy bien. Estuve predicando acerca del que sin duda es uno de los días más bonitos, tiernos, dulces e importantes del todo el calendario, y me refiero al día de... Eso, muy bien. Pero no dudamos que es uno de los días más bonitos, ¿sí o no? Pero voy a predicar del día más bonito. No uno de los días más bonitos, el día más bonito, tierno, dulce e importante del calendario, y me refiero a... Eso. Ahí sí no necesitan editar nada, déjenlo así. Muy bien. Aquí en los Estados Unidos y en la mayoría de nuestros países, a menos que ustedes tengan otra fecha, lo celebramos el tercer domingo del mes de junio. ¿Hay algún país donde se celebre diferente el Día del Padre? ¿No? No, es el tercer domingo también de junio. El Día de las Madres es el que es el 10 de mayo, ¿verdad? Y después, y como les encanta la celebración, después se creen gringas y entonces también celebran doble, ¿verdad? Y quieren doble regalo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nah. Muy bien. ¿Perdón? ¿De junio, el Día del Padre? Muy bien. Pues yo estaba leyendo de algunos países, como dije, la mayoría es en el tercer domingo de junio, pero también hay países donde se celebra en marzo, en agosto, en noviembre. Inclusive hay un país donde se celebra en diciembre. No me acuerdo si es Tailandia o Taiwán, uno de esos, porque el rey cumple años ese día. Entonces celebran el Día del Padre ese día. El punto es que, al igual que el Día de las Madres, el Día del Padre también es una celebración que se hace a nivel mundial. En todas partes se celebra el Día del Padre. Al parecer, la tradición de celebrar el Día del Padre se originó en la Europa católica, allá por el año 1508, donde estaban celebrando precisamente a San José. O sea, era con motivo de celebrar a San José, el papá de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa celebración se hacía el 19, o se hace el 19 de marzo, que es el día en que la Iglesia Católica celebra a San José. Y ya entonces los misioneros católicos que salieron por todas partes a evangelizar y a levantar iglesias por todos lados, entonces empezaron a llevar esta tradición a todos los países donde llegaban. Por eso nosotros también celebramos eso. Viene de esa tradición, que es una tradición muy bonita, ¿sí o no? ¿Sí o no? No los soy muy convencidos, pero ok, haré de cuenta que sí. No se sabe cómo ni por qué, nada, pero de repente ya, o sea, se estaba celebrando en muchos países, pero ya de repente como que cada país empezó a tomar su propia celebración en su propia fecha. Entonces ya algunos empezaron a cambiar de días o de meses. Pero aquí, particularmente en los Estados Unidos, y me interesó mucho explicarlo, casi no expliqué mucho sobre la tradición del Día de las Madres, pero el Día del Padre me llamó muchísimo la atención, porque aquí, por lo menos en los Estados Unidos, no sé en otros países, pero aquí en los Estados Unidos, todo comenzó en 1908, estaba leyendo, porque una mujer llamada Grace Clayton, que era miembro, por cierto, de una iglesia metodista, propuso que se celebrara el Día del Padre celebrando a unos mineros que habían fallecido en una mina, en un accidente de minería aquí en los Estados Unidos.
Ella lo propuso ahí en la iglesia metodista donde ella asistía. No fue muy aceptada la propuesta de ella hasta que llegó otra mujer. Y esta creo que hasta película hay. Ustedes me van a decir si la han visto. Se llama Sonora Smart Dad. ¿Nunca la escucharon? Sonora Smart Dad. Creo que en Netflix estaba esta película. O en alguna parte yo vi un título con este nombre. Y esta era una muchacha que había sido criada junto con sus 5 hermanos solamente por su papá. También pertenecía a una iglesia metodista ella, por cierto. Y en el día que estaban celebrando el Día del Padre, entonces ella propuso a la Asociación Ministerial de Spokane que se celebrara el Día del Padre y que se celebrara a nivel nacional, y la idea ahí sí fructificó. Pero fue hasta 1966, a lo mejor usted no lo sabía, yo no lo sabía, que el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial en donde decía que el tercer domingo de junio se iba a celebrar como el Día del Padre. Y después vino Richard Nixon. ¿Quién se acuerda de Richard Nixon? Yo creo que todos nos acordamos de Richard Nixon, ¿no? En 1972, entonces, él promulgó algo que me llamó mucho la atención. Él promulgó la observancia nacional permanente del Día del Padre. En otras palabras, lo que hizo Nixon fue oficializar el Día del Padre. Y también, como dije cuando hablaba del Día de la Madre, cuando en el gobierno se oficializa una celebración es porque es realmente importante y digna de observarse y de celebrarse. Entonces, el Día del Padre, por supuesto que es una celebración digna de observarse, no solamente en todo el país, sino en todas partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es importante reconocer la función que tiene papá dentro de la familia, dentro de la estructura de la familia. El papá juega un papel preponderante. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Juega un papel preponderante. ¿Ok? Dios en su palabra nos habla mucho acerca de la paternidad, muchísimo acerca de la paternidad. Y en su palabra podemos encontrar ejemplos de buenos papás en donde, fíjese cómo son las cosas, no se nos da mucho la historia de ellos cómo se desarrollaron como papás, pero sí nos deja entrever que hicieron un muy buen trabajo en función de lo que vemos que hicieron. Por ejemplo, buenos papás, casos de buenos papás, encontramos a Noé. Noé fue el constructor del arca, ¿no? Y fue ayudado ¿por quién? Por sus hijos, ¿verdad? Fue ayudado por sus hijos. Eso nunca hubiera pasado si él no hubiera tenido, o sus hijos no hubieran tenido apego con su papá. No le hubieran creído absolutamente nada de lo que Noé estaba diciendo, por cuanto en aquel tiempo ni siquiera se conocía lo que era una ligera lluvia. O sea, no caía lluvia, no había lluvia. Mucho menos entenderían lo que significa un diluvio. Menos entenderían eso. El caso es que ellos le hicieron caso a su papá porque su papá le había hecho caso ¿a quién? A Dios. Y eso habla del buen trabajo que él hizo como papá. Otro caso, por ejemplo, podemos encontrar, a ver ustedes digan, ¿a quién más podemos encontrar? ¿A quién? David hizo mal trabajo como papá, pero hizo un muy buen trabajo con uno de sus hijos, por lo menos. ¿Con quién? Con Salomón. Entonces, y podemos encontrar más ejemplos de papás buenos. Ahorita voy a tocar ese tema. Pero la Biblia también nos habla de cuál es la función que realiza el papá dentro de la familia. Y eso es importante, mi querido hermano y hermana, que nosotros lo sepamos, que nosotros lo tomemos en cuenta, porque regularmente no se hace. Es decir, no analizamos cuál es el papel que Dios espera. Escuche bien, que Dios espera que nosotros como papás desempeñemos en la estructura familiar. Entonces el papá es responsable, entre muchas cosas que tiene como responsabilidad del papá,
Es 1 Timoteo 5:8, porque vamos a verlo en función de lo que dice la palabra de Dios, para que no piensen que es cosa mía. Dice, pero nosotros sabemos, 1 Timoteo, es 1 Timoteo. O sea, estoy hablando del Día de los Padres y tú hablas de que se va a acabar el mundo. ¿Qué onda contigo? Me pone a Tesalonicenses. No, hijo, no se va a acabar el fin del mundo porque no celebren. No pasa nada. Mire lo que dice la palabra del Señor, el apóstol San Pablo a Timoteo. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de ¿quién? Los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que ¿quién? Entonces, la responsabilidad de nosotros como papás es proveer para nuestras familias, mi querido hermano y hermana. Si no lo hacemos, somos peor que las personas incrédulas. No lo dije yo, lo dijo el Señor en su palabra. Amén. Entonces, eso es bien importante. De nada sirve que digamos que somos cristianos y que venimos a la iglesia y cantamos aleluya y cosas así. Si nosotros no somos buenos proveedores, mi querido hermano y hermana, nosotros no estamos cumpliendo la función de padres en la familia. Pero no es todo lo que hacemos, porque algunos papás son muy buenos proveedores, pero son padres ausentes. Entonces, ¿qué más es lo que hace un papá? ¿Cuáles son las responsabilidades de un papá de acuerdo al programa de Dios, de acuerdo a la estructura de Dios? Pues un papá es responsable de instruir a sus hijos con amor y con disciplina en los caminos del Señor. ¿Okay? Y esa parte a muchos no les importa. Pero mire lo que dice otra vez Dios, no el pastor. Mire lo que dice Dios en su palabra, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? Y dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos. ¿Qué tiene que hacer el papá? ¿Qué cosa le tiene que repetir? Los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Solo una vez, ¿con eso es suficiente? No. ¿Qué dice ahí? Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero ¿cómo les vamos a hablar de los mandamientos de Dios o del amor de Dios o de los caminos del Señor cuando nosotros mismos somos ignorantes en ese sentido? ¿Cómo les vamos a hablar si nosotros mismos nunca abrimos la palabra de Dios para ver qué Dios tiene que decirnos a nosotros? Proverbios capítulo 22, otro muy importante. Dirige a tus hijos, ¿por dónde? Por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. En la Reina Valera, ¿cómo dice? Y aún cuando, ¿qué? Okay. Me gusta más como dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué más hace un papá? Un papá debe evitar a toda costa provocarles resentimiento o enojo a los hijos, dándoles un trato justo, dándoles un trato comprensivo a los hijos. Mire que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no hagan ¿qué? Enojar. Enojar, la palabra enojar no la consideren como berrinche o cosas por el estilo. Porque claro que los hijos son berrinchudos cuando los regañamos, ¿sí o no? ¿Usted también fue niño o niña berrinchuda o no? ¿O usted fue súper dócil? No, todos fuimos berrinchudos cuando mamá y papá nos regañaban. O cuando nosotros regañamos a nuestros hijos. No les gusta para nada. No, ahí está hablando de no hagan enfurecer. No los llenen de ira, no los llenen de coraje a los hijos. No los llenen con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos ¿en qué? En la disciplina, instrucción. Amén. Críenlos en la disciplina, amonestación, dice el apóstol San Pablo en la Reina Valera. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver, padres, ¿qué cosa? ¿Qué es exasperar? A ver, ¿qué es exasperar, mi querido hermano y hermana? ¿Qué es? ¿No?
Pero, exactamente. No lleven al límite a sus hijos. No sean de esos papás que cuando llegan a la casa, el hijo en lugar de salir, o la hija en lugar de salir a recibirlos, digan, ay, ya llegó este. Cuando eso pasa, es que ya están exasperados, ya llegaron a su tope. Pero aún así, sí debemos de corregirlos. Amén. Y debemos de corregirlos cuando las cosas están haciéndolas mal. Tenemos que corregirlos. Es nuestra obligación corregirlos. Yo conozco papás que dicen, está chiquillo, ahí va aprendiendo con el tiempo. ¿Cuál tiempo? O sea, si no lo corriges. No te vi en la iglesia el domingo. Oh, sí, es que los niños no quisieron. Y yo no quise forzarlos. Wow. Bueno, después, cuando les pidas algo, que hagan algo que realmente te interese, no te asustes si te dicen que no. Y no tendrías por qué no respetar esa decisión si respetas la de no venir a la iglesia, ¿no? Mis hijos no quieren ir a la iglesia y por eso no los traigo. ¿Y quieren ir a la escuela? No, tampoco. ¿Y los llevas? Sí los llevas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hacemos las cosas que nos interesan. Entonces, la palabra del Señor nos enseña eso. O sea, enséñalos en las cosas de Dios. Es importante, es mucho más importante que cualquier otra cosa, mi querido hermano y hermano. ¿Usted se acuerda cuando en enero empecé a predicar acerca de los planes y proyectos que hacemos para el año? Y yo decía que tu primer plan tendría que ser las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, tus proyectos, tus propósitos de año nuevo, que esté el que puedas crecer más en las cosas del Señor, porque si empiezas por ahí, el resto de planes que puedas tener, Dios te va a ir guiando para, si es de acuerdo a sus planes, para que los puedas alcanzar. Te va a proporcionar todo lo que tú necesitas. Pero si lo sacas de la ecuación a Él y dices, yo lo voy a hacer a mi manera, pues entonces, pues buena suerte, pero no creo que le vaya muy bien. Entonces debemos de corregirlos. Mire que dice aquí mismo en Proverbios, pero en capítulo 13, esta es la traducción en lenguaje actual, me encanta. Si amas a tu hijo, ¿qué? Corrígelo. Si no lo amas, ¿es cierto o no? O sea, si usted se va con esa idea de, está chiquillo, ya va a ir aprendiendo, y nunca le llamó la atención, pues entonces no se queje el día de mañana cuando el chiquillo sea desobediente, grosero o grosera con los papás. No se queje porque usted le permitió eso desde que eran niños. Entonces nosotros tenemos el llamado de parte de Dios de corregir a nuestros hijos aunque se enojen. O sea, cuando están mal hechas las cosas hay que llamarle la atención. Amén. Pero hay algo muy importante. Porque llamarle la atención a los chiquillos porque hicieron muy mal o algo, eso es bien fácil. Eso regañar cualquiera lo hace, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros como papás, estoy hablando de papá y mamá, pero ahorita estamos enfocando en papá. La palabra de Dios nos llama para que nosotros enseñemos ¿con qué? ¿Con el qué? Con el ejemplo. Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. ¿Cómo les podemos pedir a nuestros hijos que hagan lo que nosotros mismos no hacemos? Es imposible. ¿Ve? Hijo, no eches mentiras. Y después te llaman por teléfono y contesta a tu hijo y es un cobrador. ¿Y está tu papá? Dile que no, dile que no. No, no está mi papá. Dice mi papá que no está. O sea, bueno, entonces no podemos estarles o pretender que nuestros hijos hagan lo que nosotros mismos no estamos haciendo. Entonces siempre es un muy buen momento para el autoanálisis, mi querido hermano y hermana. Proverbios capítulo 13, versículo 24, ¿sí lo pusimos o no? ¿Qué dice ahí? A ver. Proverbios 13, 24. Ok, entonces siempre somos responsables de predicar todo esto en el ejemplo. Entonces, por todo esto que representa un papá, pues Dios nos ordena
honrar a papá. Es una orden de Dios. Es tan orden que lo incluyó en los 10 mandamientos. Es el quinto de los 10 mandamientos. Es importantísimo. Como dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si usted recuerda, hace poco yo prediqué acerca de lo que significa eso de largura de días, que no necesariamente te promete que vas a vivir muchísimos años. No, te promete que los años que vas a vivir, sean muchos o sean pocos, Dios te va a llenar de bendiciones porque has sido obediente. Ese es el único mandamiento que tiene promesa, mi querido hermano y hermana. Eso nomás para que vea usted lo importante que es la honra a los papás en la estructura familiar del plan de Dios. Es bien importante. Lo puso como mandamiento, el quinto de 10. Y lo puso el único mandamiento que tiene promesa si se cumple. Por algo será. Por algo representa tanta importancia. Dios nos ordena entonces honrarlo siempre. Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? Dice, hijos, ¿qué cosa? ¿Obedezcan cada cuándo? O sea, obedezcan cuando estén de humor, obedezcan cuando pues les convenga, obedezcan. ¿Es eso lo que dice? No, dice siempre. Por supuesto, estamos hablando de hijos que dependen de su papá, ¿ok? No de los hijos que ya se fueron de la casa. La honra sigue estando viva, exactamente igual, pero ya la obediencia, pues ya, bueno, ya son, como decimos en México, no sé cómo digan en otros países, ya son harina de otro costal, ¿verdad? Entonces, ya tienen su propia familia o cosas por el estilo, su propio plan de vida trazado, qué sé yo. Ya no dependen de los papás, bueno, ya entonces ya es responsabilidad de ellos con sus hijos. Pero mientras vivan en la casa, pues es honrar a papá, siempre a papá y a mamá. ¿Quieres volverlo a poner, por favor, hijo, ese versículo? Hijos, obedezcan siempre a sus padres. ¿Por qué? Porque eso es agradable al Señor. Y se supone que si nosotros somos creyentes y nuestros hijos son creyentes, los creyentes buscamos agradar a nuestro Señor. En la palabra, en la Biblia, se nos menciona a nosotros los creyentes como siervos, ¿verdad que sí? Doulos en griego, y significa esclavo. Somos esclavos y los esclavos no ponen condiciones absolutamente de nada. No ponen condiciones, no ponen excusas tampoco. Simplemente obedecen. Ese es el trabajo de un esclavo. Entonces, por eso es tan importante el tema de papá dentro de la estructura familiar en el plan de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos habla del trato digno que ellos merecen por cumplir esa función dentro del plan de Dios. Entonces, como decía, hay buenos ejemplos de buenos papás como Noé. Otro ejemplo a lo mejor, Josué. ¿Por qué Josué podemos considerar que fue un buen papá? Bueno, ahí en Josué capítulo 24, versículo 15, él hace una determinación bien clara cuando sus hermanos judíos querían empezar a adorar a otros dioses ajenos y les estaba yendo muy bien, porque ese es el engaño de Satanás. Cuando usted empieza a adorar otras formas diferentes o empieza a hacer otras formas diferentes de adoración, creyendo que eso le gusta a Dios y usted empieza a ser prosperado, mucha gente piensa que ahí está la bendición de Dios. Error. Eso no, usted no ama a Dios a su manera, ya lo he dicho muchas veces. Usted no cree en Dios a su manera, usted no alaba, no sirve a Dios a su manera. Es a la manera de Dios o no lo haga, porque no le va a ir absolutamente nada bien. Pero mire, cuando el pueblo de Israel estaba bien metido en la idolatría, miren lo que les dijo Josué. Dice, si no quieren serle obedientes, o sea, a Dios,
Decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. ¿Pero qué? En la Reina Valera dice, yo y mi casa serviremos. Ese es el trabajo de un papá. Encaminar a sus hijos, a toda su familia. Pero estamos hablando particularmente de la relación papá con hijos, encaminarlos en las cosas de Dios. Si no, hermano, no está cumpliendo su papá, su rol de papá a la manera de Dios. Podrá ser muy buen proveedor, podrá ser muy consentidor con los hijos, etcétera, etcétera, pero no está cumpliendo el propósito de Dios en la vida de esos hijos y probablemente no lo consideren como algo muy importante. Lo es. Lo es. No puede haber absolutamente nada más importante que Dios en la vida de una persona. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que Dios ocupa el primer lugar en la vida de uno cuando no ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Sí me explico? ¿Cómo les voy a enseñar yo a ellos a amar, a servir, a creer en el Señor cuando yo mismo no considero a Dios para nada? Cuando siempre hay cosas más importantes que Dios en mi vida. ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos que pongan a Dios en primer lugar? Si con mis hechos les estoy diciendo, siempre hay algo más importante. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Otro papá, ¿qué tal Mardoqueo? Mardoqueo merece una consideración especial porque Mardoqueo ni siquiera era papá de Esther. Fue papá, pero adoptivo, o sea, no era papá de sangre. Fue papá adoptivo. Y sin embargo, él la cuidó, la guió, la formó con todos los valores. Ella aprendió esos valores civiles, esos valores morales, esos valores espirituales. Los aprendió con su papá Mardoqueo. Esther, dice la palabra de Dios, que era una mujer muy hermosa y de mucha personalidad. Dice muy elegante, pero ese es el sentido, que tenía muchísima personalidad. Era una mujer que imponía. Y por eso le encantó al rey Asuero. Le encantó, o sea, pues sería bobo si no le encantaba semejante monumento. Pero una cosa es que le guste la figura de Esther, que era muy hermosa, pero él se enamoró de los valores de Esther. Y esos valores los aprendió de su papá Mardoqueo. Y llegó a ser entonces la esposa del rey y se le conoce como la reina Esther, ¿verdad? Y bien dicho, porque ahí sí lo que le pedía a la Estercita, al Asuerito, y a Asuero era un desgraciado. Era un desgraciado. Ahí, en Esther no lo pintan así como, porque venía la Esther y le decía, hey amor, ¿qué quieres, mi reina? Hasta la mitad de mi reino te daré. Pues sí, así lo tenía Esther. Así lo tenía Esther. Pero fuera de Esther era un desgraciado el cuate. Era malo, con M de mayúscula, ¿verdad? Y sin embargo, quedó perdidamente enamorado de Esther. Pero quedó perdidamente enamorado no de su figura, que la figura desaparece tarde o temprano. Quedó enamorado de lo que era Esther, de los valores de Esther. Y esos valores sin duda los aprendió con su papá Mardoqueo. Y por eso estaba el tipo pues perdidamente enamorado de ella. Pero en la Biblia encontramos el ejemplo del mejor papá de todos fuera de Dios. No hay ningún otro papá como Dios, obviamente. Pero papá terrenal, el mejor papá que podemos encontrar en la Biblia se llama José. Y ese es el papá de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien me pregunta, ay, pero nomás porque era el papá de Jesucristo, pues sí, nomás por eso. Si ser papá de cualquier niño, ustedes díganme si no es cierto, los que son papás, si ser papá de un niño es bien difícil, por todos los sacrificios, por todo lo que implica ser papá.
toda la entrega, todos los sacrificios que tiene que hacer uno como papá, todos los esfuerzos que tiene que dar uno como papá, y aún los esfuerzos extras que tiene que dar uno como papá. Es bien difícil criar, educar, guiar a un hijo. Ahora imagínese al pobre José dirigiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios hecho carne, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Imagínese lo que sería dirigir al Mesías esperado por siglos y siglos en Israel. Y para colmo, ni siquiera era su hijo. Ni siquiera, por lo menos no su hijo de sangre. ¿Verdad? Pero fíjese cómo José, para empezar, recibió y aceptó a María como esposa, estando ya María embarazada. Y no era de él el bebé. Pero lejos de pensar que María iba a tener un bebé producto de una infidelidad, aún antes de que pudieran formalizar su relación de matrimonio, creyó lo que le dijo el ángel. Y le dijo, tu esposa no, hey, tranquilo, tu esposa no te engañó. Lo que ella tiene es obra del Espíritu Santo, y su nombre será Jesús, y todo lo que ya sabemos. Será el Salvador del mundo, Y él lo creyó. Y recibió a María, y recibió a Jesús, y amó a Jesús como si fuera su hijo de sangre, y lo crió y lo educó hasta que perdió la vida. No sabemos en qué momento murió José, pero tuvo que haber sido el suficiente tiempo como para guiarlo, encaminarlo, mostrarle todo su amor y hasta enseñarle su propio oficio de carpintero. Si no, Jesús nunca hubiera aprendido. Bueno, Él es Dios, pero digo, humanamente hablando. Todo eso se lo enseñó su papá. Los valores morales, los valores civiles y aún los valores espirituales los aprendió de su papá en su humanidad. Amén. Pero sobre todo aprendió seguramente algo muy importante de José, y está en Hebreos capítulo 5 versículo 8. No dice que sea por José, pero dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió ¿qué cosa? Créame, era determinante haber aprendido obediencia. Si no iba a ser capaz de obedecer a su propio papá, a su papá terrenal, mucho menos iba a obedecer a su papá. ¿Sí me explico o no? Entonces, él aprendió obediencia a su Padre celestial por el ejemplo con su padre terrenal. Y ahí está un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo es cuando él se pierde, bueno, no se perdió, se quedó en el templo, ¿se acuerdan? Él se quedó en el templo y ahí le metieron una regañiza, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos lo presenta así como, Mateo, ¿verdad? Lo presenta así como, oh hijo, ¿dónde estuviste, hijo? Yo quiero ver a cualquier mamá, después de que su chiquillo se le pierda 3 días, y lo encuentre y le hable así, ¿verdad? Oh, hijo, ¿dónde estabas, hijo? Oh, mamá, estaba aquí en los asuntos de mi padre. Oh, ok, entonces está bien. No, no, eso no pasó. No, le metió una regañiza de aquellas. Y aprendió el Señor Jesús. Tuvo que aprender a ser obediente. No podía ser obediente con su Padre Celestial si no hubiera sido obediente con su Padre terrenal. Mi querido hermano y hermana, la obediencia se aprende en casa con los papás. Amén. Somos los responsables nosotros, los papás, papá y mamá, pero particularmente papá. Amén. Somos los responsables de enseñarles obediencia a nuestros hijos. Bueno, en nuestro versículo de hoy encontramos algo muy importante, solamente un versículo, pero tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros como papás. Ahora, alguien va a decir lo mismo que me dicen cuando predico del Día de las Madres. ¿Por qué predicas el Día de las Madres? Yo no soy mamá. Pues no eres mamá, pero eres hijo. Amén. ¿Sí o no? Así que es un mensaje de parte de Dios para ti como hijo si no eres mamá, ni siquiera eres mujer, eres hombre.
Pues igual aquí. O sea, no todos somos papás aquí, pero todos somos hijos. ¿Sí o no? Entonces es palabra de Dios para nosotros. Para papás y para hijos. Entonces siempre está bien hablar de este tema y quitar esa parte y no me malentienda por lo que voy a decir, porque ahorita mismo en muchas iglesias, y yo respeto eso, están hablando del Día del Padre en función de Dios nuestro Padre. Y está bien, no tengo nada en contra de eso. La cosa es que la palabra de Dios nos enseña también de los papás terrenales y no predicamos eso por enfocarnos en el Padre Celestial. Y al Padre Celestial siempre estamos predicando de Él, siempre estamos predicando de su palabra, siempre. Y parte de la prédica de Dios, de la palabra de Dios, parte de esa prédica es el comportamiento que tenemos nosotros con los demás. En este caso, con nuestros papás. Entonces, valdría la pena, mi querido hermano, dejar de espiritualizar demasiado una celebración como esta para enfocarlo en los padres de aquí y ahora. Porque cuando hablamos solamente de Dios como Padre, pues qué padre que toda la responsabilidad se la cargamos a Él. Pero qué tal que la responsabilidad que Dios nos está dando a nosotros como papás, ahí sí ya no nos gustó. No, sigue hablando del papá, del otro. ¿Verdad? Así como hace César, ¿verdad? Al de arriba, vaya al de arriba. No, vamos a hablar de los de aquí. Que Dios quiere que hablemos de los de aquí. Amén. O sea, Dios no se va a enojar si hoy no hablo de Él como el papá de todos los papaces. No se va a enojar. Pero sí le va a gustar que su iglesia sepa lo que Él espera de cada uno de nosotros como papá. Entonces vamos a ver este versículo. Es un solo versículo. Versículo 7. ¿Cómo dice? Camina. Miren, el libro de los Proverbios, a mí me encanta, pero es muy difícil de encontrarle un contexto a un versículo, porque ustedes saben que yo siempre empiezo con el contexto histórico, gramático, cultural, temático, para poder interpretar un versículo. Pero en el libro de los Proverbios es bien difícil. No es imposible, pero casi imposible. ¿Por qué? Porque el libro de los Proverbios es un libro de dichos, en donde regularmente el dicho anterior no tiene nada que ver con el dicho del que estamos hablando y no tiene nada que ver con el dicho que sigue. Si no, nomás vean lo que dice en el versículo 6 y en el versículo 8. O sea, usted no va a encontrar relación entre uno y otro. Entonces es muy difícil poder hablar del contexto histórico, gramático, cultural, temático. Podemos hablar de alguna de esas cosas, pero no de todo el conjunto. Pero hay algo que es común en todo el libro de los Proverbios. Algo que es bien común. ¿Hacia dónde apunta el libro de los Proverbios? Hay una palabra clave en el libro de los Proverbios. ¿A vivir con qué? Con sabiduría. Ese es el punto. O sea, el libro de los Proverbios, más que un tratado teológico, aunque por supuesto habla de Dios y todo tiene que ver con Dios, pero más que un tratado teológico, es un manual que nos enseña a relacionarnos con Dios y con la gente. Así véalo al libro de los Proverbios. Como un manual de Dios que nos enseña a nosotros a relacionarnos con Él y relacionarnos con la gente que está a nuestro alrededor. Todos, sean familias, sean amigos, compañeros, quien sea, la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, pero sí tenemos bien claro que el tema entonces del libro de los Proverbios es vivir ¿con qué? Con sabiduría. Entonces, en el versículo de hoy, ¿quieres volverlo a poner por favor, hijo? En el versículo de hoy, solo un versículo, se nos presenta, el proverbista nos presenta a un papá. Y a ese papá lo define como una persona, ¿qué? Justa. ¿Y qué es una persona justa? Que hace lo que es correcto, que hace lo recto delante de Dios. Eso es un papá justo. Entonces, en este caso, es un papá que sabe tratar a sus hijos con sabiduría y sí, nosotros sabemos que el rey Salomón, que escribió muchos de estos proverbios, probablemente la mayor parte de los proverbios son de él, no todos, pero la mayor parte. Pero él nos dijo cómo empieza la sabiduría en la vida de una persona.
Y no dice que ponte a estudiar mucho para que seas sabio. No dice eso. Ponte a leer bastante para que seas sabio, para que aprendas muchas cosas. No. Usted puede ir, por ejemplo, a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Así comienza prácticamente el rey Salomón a decirnos acerca de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Bueno, tal vez si lo vemos en otra versión podamos tenerlo un poquito más claro. Mire cómo interpreta la Biblia, traducción en lenguaje actual, este mismo versículo. Todo el que quiera ser sabio debe empezar ¿por qué? No dice ahí por ponerse a estudiar. Estudie mucho, lea mucho. Claro que es importante estudiar, leer, y por supuesto. Pero estamos hablando de la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, si es una sabiduría que proviene de Dios, que es una sabiduría permanente, a diferencia de la sabiduría adquirida por libros y cosas así, pues entonces el principio fundamental es obedecer a Dios. No me lo quites, por favor, hijito. El principio fundamental es obedecer a Dios. ¿Quién es el sabio? Pero la gente ignorante, ¿qué? Nada. Entonces una persona sabia es una persona justa. Un papá sabio es un papá justo. Es un papá que no tiene miedo a corregir a sus hijos. ¿Sabe usted que el amor no está peleado con la corrección y con la disciplina a los hijos? No está peleado. Algunos consideran que sí. No está peleado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver. Porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga. Como el padre al hijo. Si no lo quiere, pues entonces no lo castiga. Pero lo quiere, entonces lo quiere corregir porque lo ama. Muchos años después el apóstol San Pablo iba a tomar también este versículo para decir que Dios al que ama corrige y azota. Todavía lo dijo más duro, azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces un papá justo es un papá sabio. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, lo contrario de un papá sabio, lo contrario al sabio, según el libro de los Proverbios, ¿qué es lo contrario a sabio? ¿Cuál es la otra palabra clave en el libro de los Proverbios? Necio. Entonces lo contrario a un papá sabio es un papá necio. Y un papá necio no es un papá ignorante. No está hablando de que sea ignorante. Más bien es un papá que se niega completamente a seguir las instrucciones de Dios. Se rebela contra las instrucciones de Dios. Es un papá que siempre piensa que tiene la razón en todo. ¿Verdad? Siempre. Ay, donde vas te lavan el coco. Ay. ¿Cuántos les han dicho a ustedes que les lavamos el coco aquí? Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron la primera vez que donde fui, me lavaron el coco. Yo me acuerdo que yo dije, me lavaron el coco, me lavaron el corazón, me lavaron el alma. La sangre de Cristo hizo todo eso ahí. Amén. Y por eso ahora les sirvo, les sigo, le amo. Nadie me forzó a creer absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no me arrepiento de haber dado ese paso de fe hasta el día de hoy y servirle ahora, estar aquí. Quienes me hubieran conocido cuando yo no conocía a Cristo jamás se hubieran imaginado que un tipo como yo, en los caminos en donde andaba, un día podía estar predicando la palabra del Señor. Para empezar, ni me gustaba hablar en público. No podía hablar en público. Es más, para que tengan una idea, no contestaba el teléfono. No me gustaba hablar por teléfono. No asistía a las fiestas, ni siquiera a las de mis hijos. Amargoso el tipo, como él solo. Amargoso. Y ahora, miren, bien pachanguero. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Pero sí, ahora sí ya. Entonces, lo contrario a un papá sabio es un papá necio. Uno que rechaza la sabiduría que viene de Dios es un tipo arrogante que siempre cree que tiene la razón en todo. Menosprecia a los que no creen como él, a los que no
piensan como él. Es un papá impulsivo, que puede reaccionar con el impulso en lugar de pensar bien las cosas. Y por lo tanto es un papá que puede echar a perder todo lo que está a su alrededor. Su familia, sus familiares, sus compañeros de trabajo, etcétera, sus amigos. Puede quedarse solo. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre el tipo tiene la razón. Él tiene la razón. Todos los demás son bobos. Él es el único sabio en todo el mundo. Ese es un necio. Y no tiene nada que ver con que sea una persona a falta de inteligencia. Al contrario, podría tener muchísima inteligencia, pero muy mal, muy encausada, muy mal encausada. Entonces, lo contrario a un padre justo, pues sería entonces un padre que es ignorante. Y otra vez, es ignorante por voluntad propia, no porque le falte conocimientos, por voluntad propia. Y entonces este papá ignorante, este papá necio, es un papá que no le interesa guiar a sus hijos en las cosas de Dios. No le interesa. No tiene ningún interés. Es ese papá que dice, mis hijos un día van a crecer y van a tomar su propia decisión. Eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que enseña el Señor. Al contrario, lo acabamos de ver. Instruye al niño en su camino. No está hablando en el camino de Dios, fíjense bien, no está hablando de eso. Muchos interpretan así, no dice instruye al niño en los caminos de Dios, no, instruye al niño en su caminar. Enséñalo cuando va caminando, eso es. Y cuando fuera grande, no se va a apartar de eso que tú le enseñaste, cómo caminar, dónde caminar, qué hacer cuando hay algún estorbo en el camino. Eso es lo que significa ese versículo, mi querido hermano y hermana. Porque después salen algunos que no, yo eduqué a mi hijo en su camino y después se perdió. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Pero un padre insensato, un padre ignorante, no tiene ningún interés en eso. No lo tiene. Otra vez, no es por falta de inteligencia, es por falta de interés. No lo considera prioritario en la vida de los hijos. No es prioritario. Es más prioritario darles educación, que no está mal, por supuesto. Es más prioritario pasar tiempo con ellos, que no está mal, por supuesto que no. Pero lo otro lo van dejando, y lo van dejando, y lo van dejando. Entonces los muchachos van creciendo sin fe, sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Absolutamente sin nada. Y no hay nada como tener siempre ese recurso del que estábamos hablando ahorita, cantando ahorita, de ir con el Señor, sabiendo que Él nos va a recibir con los brazos abiertos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y no solamente nos va a dar el consuelo que necesitamos, sino la fortaleza que requerimos para poder salir adelante. Porque si el principio de la sabiduría comienza con obedecer a Dios, pues entonces nosotros somos responsables, papás. Somos responsables de educar a nuestros hijos para que aprendan a conocer, para que aprendan a confiar, para que aprendan a alabar y para que aprendan a servir al Señor siempre. Siempre somos los responsables. Si nosotros dejamos eso de lado, estamos sacando a Dios de la ecuación de la vida de nuestros hijos. Ya lo sacamos. Entonces no hay ningún interés. Después no se queje si su hijo o su hija crecen perdidas por ahí. Porque a usted no le interesó. Tenía otras cosas más importantes que hacer. Y mire dónde vino a parar. Así que aquí está bien claro el papel de los padres en inculcar a los hijos valores civiles, morales, espirituales. Pero la Biblia también nos habla, este versículo también nos habla del papel de los hijos. También nos habla de los hijos. Vamos a ver cómo interpreta la traducción en lenguaje actual este mismo versículo otra vez, nuestro versículo de hoy. Dice, Dios bendice ¿a quién? A los hijos del hombre honrado. ¿Cuándo? Cuando ellos siguen el ejemplo. Entonces, a estos hijos que siguen el ejemplo de su papá, que es un papá justo, que es un papá sabio, que es un papá que los va encaminando en las cosas de Dios, que es un papá que les va enseñando a conocer a Dios, a creer en Dios,
a amar a Dios, a alabar a Dios, a servir a Dios, a esos hijos de esos papás que siguen el ejemplo de sus papás, Dios les promete algo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, otra vez, póngalo ahí, mijo. Póngalo ahí. ¿Qué? ¿Qué les promete? Bendice. Dios bendice. Dios bendice. ¿Por qué? Porque esos hijos que crecen siguiendo el ejemplo de su papá, pues también sabiduría y justicia va a ir corriendo por sus venas. Van a ir creciendo de esa manera, viendo lo que su papá hace. Viendo que ante las circunstancias difíciles en la vida, el papá no pierde la fe, dobla sus rodillas y va delante del que tiene que ir. Va delante del que tiene control de todas las cosas que uno no tiene control. Amén. No lo ve diciendo, ya valió queso esto. ¿Cómo le vamos a hacer? No, ya nos llevó. No, eso no hace un papá que tiene fe en el Dios que tiene control de las cosas que uno no tiene control. En el Dios que hace posible lo imposible. Amén. Se da cuenta, mi querido hermano y hermana. Por eso es importantísimo. ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos que confíen en Dios cuando nosotros no tenemos ninguna relación con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo les vamos a enseñar que confíen en Dios cuando yo no tengo confianza en Dios? Digo que la tengo, pero no la tengo. Porque ante cualquier problema me estoy rajando, me estoy echando para atrás, o estoy echando pestes, o ando todo desanimado. Y eso es lo que ellos están viendo de nosotros como papás. ¿Sí o no? Eso es lo que ellos ven. Y eso es lo que van a aprender. ¿Eso queremos que aprendan? ¿Queremos que aprendan a rascarse con sus propias uñas, que salgan adelante por sus propias fuerzas? ¿Queremos eso? No. Claro que tienen que trabajar, claro que tienen que esforzarse, claro que tienen que dar la milla extra, por supuesto que sí. Pero nada de eso va a ser posible, mi querido hermano y hermana, si no va Dios con ellos. Y eso es lo que dejamos de lado como papás muchas veces, muchas veces. Ahora, ¿quieres volver a poner nuestro versículo, el que estamos estudiando? Camina en integridad el justo. Sus hijos, ¿qué dice? Son dichosos. Y esa palabra dichoso, no es tanto que esté hablando de dichoso de que esté contento. No es eso. ¿Qué tiene que ver, por cierto? Pero esa palabra, la palabra hebrea que se traduce por dichoso, también puede traducirse por bienaventurado. Y por supuesto que cuando esa palabra se tradujo del hebreo al griego en la primera traducción que hubo del Antiguo Testamento, la palabra griega que se utilizó fue Macarius. ¿Ustedes han escuchado el nombre de Macario? ¿Ustedes han escuchado el nombre de Macario? Macario significa bendito o bendecido. Obviamente por Dios, ¿no? Bendecido por Dios, que tiene el sentido de bienaventurado. Entonces los hijos que crecen siguiendo el ejemplo de sus padres en sabiduría y en justicia, esos hijos tienen la garantía de que Dios los va a estar bendiciendo durante todo su caminar. No que no van a tener problemas, no, sí, problemas tenemos todos, pero los problemas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Amén. Los problemas son, para nosotros que creemos en Dios, son oportunidades de mejorar. No son obstáculos en los que nosotros tengamos que echarnos para atrás. Y por supuesto, entonces, que las bendiciones de Dios pues nos traigan alegría. ¿A quién no le gusta que Dios lo bendiga? ¿Hay alguien aquí que no, yo no quiero bendiciones de Dios? Porque hay unos súper espirituales, ¿no? No, yo le sirvo a Dios, no espero nada de Él. No me vengas con eso. Todos queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos tenemos necesidades de cualquier tipo, ¿sí o no? Económicas, familiares, de todo, de trabajo, lo que sea. Todos tenemos necesidades, enfermedades, cosas así. Todos queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? Pero no queremos tener nada que ver con Dios. Miren nomás.
Queremos que Dios nos bendiga, pero no quiero tener nada que ver contigo. Entonces, mucho cuidado con eso, mi querido hermano y hermana. Pero por supuesto, o sea, ser bendecidos por Dios nos trae alegría. Por eso tal vez el proverbista escribió, fíjese este proverbio, no sé si usted lo había leído alguna vez, en el 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pues claro, si no añade tristeza, ¿qué se añade? Alegría, ¿no? ¿Qué es lo contrario de triste? Alegre. Ahora, déjamelo ahí tantito, hijo. Más mucho cuidado con eso, porque los falsos ministros del falso evangelio de la prosperidad les gusta usar eso para cuestión de dinero, ¿verdad? O sea, si tú confías en Dios, Dios te va a hacer rico, ahí dice. Y ese es el problema de no interpretar la palabra de Dios y de quererle sacar provecho para sacarle a la gente. A ver, ¿quién no quiere ser rico? Y toda la bola de bobos gritan, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Y luego les dice, bueno, pues si quieren ser millonarios, Dios les está probando su fe. A ver, vengan y traigan todo su dinero aquí. Y Dios les promete que se lo va a triplicar. Y allá van los bobos a dejarlo. Y no se los triplicó. Y luego van con el tipo y le dicen, Dios no me triplicó. Pues porque no tienes fe. Mira qué chulada. Qué chulada, ¿sí o no? ¿Hacen eso? El que sí triplicó, pues fue el pastor. Ese sí lo triplicó. Y va a decir, yo sí tuve fe. No, pues qué poca. ¿Sí o no? Pues sí. ¿Hay de esos o no? Casi no, pero sí hay. Eso sí se tiran al mal para que veas. Eso sí. Entonces no lo entienda enriquecer de eso. La palabra enriquecer tiene más bien el sentido de mejorar, de perfeccionar, de darle más valor a algo. Por ejemplo, Salmos capítulo 5, versículo 9. Dice, cuida la tierra y la riega. Está hablando del Señor. La riegas de regar, no que la riegas de la echaste a perder. No. Cuida la tierra y la riegas. La enriqueces. ¿Enriqueces qué? La tierra, ¿verdad? Enriquece la tierra. ¿Usted ha visto la tierra millonaria? No, ¿qué es lo que está diciendo ahí? La enriqueces y porque la enriqueciste la haces ¿qué? Fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de granos. Si usted no sabe qué significa exuberante, vaya y pregúntale al hermano Landaberry. Porque así ordenaste que fuera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con la tierra para que pudiera dar fruto? ¿Qué hizo? La enriqueció. ¿Pero qué quiere decir? ¿La hizo millonaria? No. La hizo productiva. La hizo productiva. Entonces, cuando usted ve ese versículo, la bendición de Jehová es la que enriquece, está haciendo que la bendición de Dios nos hace a nosotros mejores. Nos hace más productivos en todo lo que hacemos. Por supuesto que esa palabra que se traduce por enriquecer también se utiliza en términos de dinero, pero no es una regla que Dios tiene que seguir con cada uno de nosotros. O sea, si así fuera, mi querido hermano, ¿cuántos millonarios hay aquí? Millonarios de dinero. No me va a salir espiritualidad. Soy millonario en la fe. No. ¿Cuántos hay millonarios aquí? ¿Cuántos? Bueno, aparte de la hermana Loli. No hay millonarios. Ni en sueño. ¿Ni qué? Ni en sueño. Ni en sueño. Entonces eso significaría que somos pecadores delante de Dios. ¿Me explico? Porque las bendiciones de Dios enriquecen. ¿Se fija cómo tuercen la palabra de Dios los falsos ministros? Para hacerte sentir culpable. O sea, si no eres millonario es porque no quieres. Porque Dios ahí está, ahí dice en su palabra y Dios no es mentiroso. ¿Dios es mentiroso? No es mentiroso. Entonces, ¿por qué no eres millonario como yo? Claro. Yo sí le creía a Dios, mira. Y aquí tengo el billuyo. Así que, nada más era como un paréntesis. Las bendiciones de Dios nos hacen más productivos, nos hacen mejores. Nos van perfeccionando cada día. Y por supuesto que Dios va a prosperar todo lo que nosotros hagamos, por supuesto que sí. Dios nos va a prosperar en todo lo que hagamos, siempre y cuando eso que hagamos sea de provecho para nosotros, sea de provecho para los demás y sea para la gloria de Dios. Amén. No va a prosperar lo que
lo que nos aleje de Él. Eso no lo va a prosperar. Hermano, ore por mí porque no tengo trabajo. Y ok, entonces vamos a estar orando. Y de repente se desaparece el hermano o la hermana de la iglesia y hermano, que ya no ha venido. No, es que Dios me ha bendecido tanto que me dio 3 trabajos. Ahora gano un muy buen billete. Y digo, pues sí, pero ya no vienes a la iglesia. No, pues yo no puedo. Esa fue una bendición de Dios. O sea, Dios te bendijo para que te alejes de Él. No, eso no es. En conclusión, mi querido hermano y hermana. Entonces, ser papá es la cosa más sencilla del mundo cuando solamente se trata de traer hijos al mundo. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero ser un verdadero papá involucra muchísimo amor para nuestros hijos. Y ese amor para nuestros hijos se traduce en cuidado, en esfuerzo, en sacrificio, en entrega por ellos. Si eso no existe en nosotros como papás, no somos papás. Algunos quieren hacer una diferencia entre ser papá y ser padre. No hay realmente. O sea, es jugar con la semántica. No existe. O sea, papá y padre es lo mismo. Pero hay verdaderos padres y hay quienes no son verdaderos padres. Hay quienes son progenitores nada más. Y Dios nos llama a ser papás, verdaderamente papás. Un papá que tiene mucho cuidado, que se esfuerza cada día, que se sacrifica y se entrega por sus hijos, que les enseña con el ejemplo el camino del bien, que los acompaña siempre, que está con ellos siempre. Y aun cuando los hijos ya son grandes, aún el papá está ahí con ellos cuando necesitan del consejo sabio y justo de su papá. Eso es lo que hace un verdadero papá. Y fíjense, fue un solo versículo. En este versículo, en un solo versículo vimos 2 llamados. Un llamado que hace Dios a los papás para que podamos ser sabios y justos en las cosas que hacemos y las cosas que le enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Y la sabiduría y la justicia entonces van a comenzar con enseñarles a creer en Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios, seguir en sus caminos, a alabarlo, a servirle. Eso es enseñarles la sabiduría y la justicia que vienen de parte de Dios. Si no, mi querido hermano y hermana, podrá ser un progenitor, un creador de hijos nada más, un proveedor tal vez, pero no un papá. No es un papá. Si saca a Dios de la ecuación, sacó todo, absolutamente todo. Y Dios nos dice a nosotros los papás que tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Hay una canción bien bonita, bien bonita, cristiana, que dice, hay una parte que dice, Señor, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Le estamos dando ejemplo de sabiduría, de justicia, de amor a Dios. Eso es lo que les estamos dejando. Les estamos dejando el amor a Dios como una opción, como una alternativa, como un cuando seas grande tú decides. O estamos siguiendo el ejemplo de Dios que nos dice guíalos desde que son chiquitos. Y si te desobedecen, corrígelos. Pero no, nosotros somos más buenos que Dios. Somos más inteligentes que Dios y decimos, no, corregirlos, no. Eso los puede traumar para toda su vida. Traumado lo vas a tener por no haberlos encaminado en las cosas del Señor. Pero eso es lo que es un verdadero papá. Uno que predica con el ejemplo, que enseña con el ejemplo, que nuestros hijos puedan ver que ante las circunstancias nosotros no nos quebramos. Nos duele, sí, nos duele. ¿No le dolió a Job lo que le pasó? Sí.
Nos duele, pero no nos quebramos. Y no nos quebramos porque tenemos confianza en un Dios todopoderoso, que tiene control de las cosas que yo no tengo control, que puede hacer posible lo que para mí es imposible. Y mis hijos van a ver eso. Van a ver que no me quiebro, que lloro, que me duele porque no soy de plástico, ni soy el super archi hiper recontra espiritual, pero no me quiebro. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo, y yo también lo digo, y yo sé que usted también. Así que nuestro trabajo como papás es formar a nuestros hijos en las cosas de Dios. No los saque de la ecuación, no los saque de ahí, mi querido hermano y hermana. No eche a perder el plan de Dios. Sobre todo ustedes, papás. Enséñenlos a caminar a los hijos conforme enseña Dios en su palabra, pero usted no lo va a hacer nunca si usted mismo no conoce la palabra. Entonces no va a predicar con el ejemplo. Y le voy a decir algo, un día Dios nos va a pedir cuentas como papás. ¿Qué hicimos con nuestros hijos como papás? Los hijos se perdieron porque quisieron perderse, o porque nunca les enseñaste a amar a Dios. Pero también aquí vemos un llamado para los hijos. No solamente para los papás, pero también para los hijos, para que los hijos puedan seguir el ejemplo de sus papás cuando sus papás caminan en sabiduría y en justicia, como lo vimos hoy. Porque de esto parte todo en la vida, todo el desarrollo de los valores morales, civiles, espirituales, parte de aquí, de la enseñanza de las cosas de Dios. Desde ahí parte. Y esos valores ellos los van a poder practicar en donde quiera que se muevan, en la escuela, después en el trabajo, en la casa, con la familia, con los amigos, en la calle, donde quiera. Pero si ustedes que ellos decidan cuando estén grandes, no les gusta ir a la iglesia, yo no los voy a forzar. Discúlpeme, usted está en contra del plan de Dios y eso Dios no lo bendice. No lo bendice. ¿Que no los puede forzar? Claro que los puede forzar. No, pero van a aprender entonces no van a aprender a amar a Dios porque están yendo a la fuerza. Claro que van a aprender a amar a Dios si te ven a ti a amar a Dios. Si no te ven a ti a amar a Dios, pues por supuesto que no lo van a amar. Hay papás que castigan a sus hijos con la iglesia, ¿sí sabían ustedes? Si al hijo le gusta mucho ir a la iglesia y se porta mal, no vas a la iglesia el domingo. Y si el hijo se porta mal, vas a ir a la iglesia este domingo, como si fuera un castigo. Qué pena. Qué pena cuando es un privilegio venir a la casa del Señor a alabar su nombre, a darle gracias por todo, a estar con los hermanos, a escuchar su palabra. Pero la palabra del Señor nos dice que si esos hijos ven el ejemplo de sus papás, entonces es muy probable que ellos quieran seguir ese mismo camino, porque ven a sus papás dichosos, felices, contentos, porque están siendo bendecidos por Dios. Ellos quieren también recibir esa bendición. Quieren ser como papá, con vidas productivas, con vidas que los hagan cada vez mejores y mejores y mejores. Déjenme les digo algo y con esto voy a terminar. No sé si ustedes papá, el mejor regalo que un hijo le puede dar a un papá, sin duda, es el amor. Pero déjenme les explico en qué se traduce lo del amor. El amor traducido en cariño, en respeto y en obediencia. Ese es el mejor regalo que nos pueden dar nuestros hijos. Mucho más allá de un regalo material que por supuesto son bienvenidos. Y yo espero tener mi regalo pero mucho más allá de un regalo material está eso, ¿sí o no?
el amor que nos puedan mostrar nuestros hijos, pero traducido en ese lenguaje de cariño, de respeto y de obediencia. Pero le voy a decir más. A ver, papá, si usted está de acuerdo conmigo o no. Un regalo maravilloso que nos pueden hacer los hijos es dedicarnos tiempo. Sobre todo cuando ya son grandes y ya no están en la casa. Dedicarnos tiempo para compartir sus experiencias, sus ideas, sus planes. ¿Sí o no? ¿A usted no le gustaría eso? ¿O le gustaría hacer el ya no te necesito? Ya. Ahí voy y te busco ahí de vez en cuando que puedo. Eso es feo. Eso es bien feo. Eso es horrible. No hay mejor regalo que nos puedan dar que darnos tiempo, regalarnos de su tiempo, compartirnos lo que están sintiendo. Pero el regalo más grande, mucho más grande que nos pueden dar, mis queridos hermanos, el que el hijo todavía te siga viendo como su superhéroe, aunque ya esté grandote o grandota, eso no tiene precio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que si queremos ser los superhéroes de nuestros hijos, eso no tiene comparación. Pero si queremos hacerlo, pues empecemos por enseñarles sabiduría y justicia, que corra por sus venas esa sabiduría y esa justicia. Y con eso en mente, le podemos decir a papá: feliz día del Padre. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies y te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Vuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me vuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Señor, que este canto, Señor, también sea una realidad en nuestras vidas. Que así como podemos correr una vez y otra vez y otra vez y otra vez a tus brazos, que así solamente en tu presencia está nuestro lugar. Que así también podemos ser ese ejemplo para nuestros hijos, Señor. Que sepan que pueden venir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No importa si son chiquitos, no importa si ya son grandotes. Que ellos sepan, Señor, que aquí está papá. Así como tú estás para nosotros, que ellos puedan saber que aquí estamos, Señor. Que nosotros nunca te guardemos en un cajón a ti, Señor, porque no te necesitamos o porque decimos que no te necesitamos. Para que nuestros hijos no nos guarden en un cajón porque no nos necesitan. Que podamos tener esa comunión diaria contigo, Señor, para que nuestros hijos puedan tener esa comunión con nosotros. Y que sepan, Señor, que así como nosotros podemos confiar en ti en todo y por todo, así ellos pueden confiar en nosotros por todo y en todo.
Y que aún, Señor, cuando hacen cosas malas, no serán juzgados por nosotros, porque tú no nos juzgas a nosotros. Podrán ser corregidos, podrán ser reprendidos, pero nunca perderán el lugar que tienen en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así como nosotros no lo perdemos contigo, Señor. Por eso me encanta este canto. Que nosotros podamos reflejar lo que tú eres con nosotros, que nosotros podamos reflejarlo con nuestros hijos. Y te damos muchas gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos das de ser papá. Ayúdanos a ser un papá conforme a tu imagen y semejanza, Señor. No solamente un procreador de niños, no solamente un proveedor de hijos, sino educarlos, Señor, en tus caminos. Y si nosotros no estamos caminando ahora mismo en tus caminos, Señor, que a partir de hoy comience ese cambio en nosotros. Que podamos empezar a buscarte en oración, en tu palabra. Y que nuestros hijos nos vean, Señor, doblando rodillas, clamando a ti, esperando a ti, en ti. Señor, bendice la vida de cada papá que estamos aquí. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por ese privilegio, Señor. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, que eres el Padre de padres. El Padre al que nosotros podemos llamar papito. Y te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén.